Saludo especial a la Iglesia Wesleyana en Iberoamérica. Soy el pastor Javier Hernández y junto a mi esposa Mercedes Incapié pastoreamos la Iglesia Wesleyana en el barrio Enciso, en Medellín. Quiero compartirles este devocional hoy hablando de un tema fundamental, por qué no decir de los pilares de la vida de Juan Wesley. Se trata de la perfección cristiana. Él lo expone en el sermón número 40 y en muchos de sus sermones como una parte fundamental de su vida y de su praxis cristiana. La doctrina misma de la perfección cristiana, la cual llegó a abrazar él con todo su anhelo, afecto, con todo su ser. En ese recorrido, Juan Wesley dice que en sus primeros años, la lectura de algunos libros tuvieron una influencia importante en su vida. Y básicamente él lo resume en cuatro momentos o cuatro características que marcan esa transformación del cristiano para llegar a la búsqueda al menos de la perfección cristiana de manera permanente. El primer momento que él menciona o la primera cosa que dice debe de efectuarse es tener la pureza de intención. Dice que al leer en aquellos libros la parte que trata de la pureza de intención precisamente, instantáneamente resolvió dedicar a Dios toda su vida, todos sus pensamientos, palabras y acciones, y se convenció que no había término medio, que no era una parte de su vida, sino toda ella, que debería ser un sacrificio a Dios. Nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El segundo momento en que nos habla Juan Wesley es la religión del corazón. Él dice que la religión del corazón se le ha presentado a él de una manera tan clara que nunca antes pudo tenerla. Dice, comprendí que aún dando toda mi vida a Dios, suponiendo fuese posible hacerlo y no seguir más allá, no me serviría de ningún provecho, a menos que le diera a Él todo mi corazón. Descubrí que la sencillez de intención y la pureza de afectos, es decir, un solo propósito en cuanto hablamos o decimos y un solo deseo gobernando nuestro carácter, eran realmente las alas del alma con las cuales el cristiano podía ascender hacia el monte de Dios en la búsqueda de esa perfección cristiana. La tercera cosa que Juan Wesley manifiesta o dice haber aprendido a través de su largo peregrinaje en ese crecimiento, dice es tener la mente de Cristo, por supuesto. Dice que al ir a la escritura misma y estudiar como la única norma de verdad y el único modelo de religión pura, la consecuencia fue que vio más claramente la necesidad indispensable de tener la mente de Cristo, como nos dice la palabra en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2. Andar como Él anduvo, de tener no solo una parte, sino toda la mente que estaba en Él, y andar como Él anduvo, no en algunas cosas, ni aun en la mayoría de las cosas, sino en todas ellas. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enternecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el apóstol termina diciendo allí en el verso 21,
Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y lo último que dice Juan Wesley, necesario e importante, es la circuncisión del corazón, lo cual lo describe como esa disposición habitual del alma que en las Sagradas Escrituras es llamada santidad, la cual significa en primer lugar ser limpio del pecado, de toda contaminación de carne y espíritu, y en consecuencia significa ser investidos de aquellas virtudes que tuvo también Jesucristo, ser así renovados en el espíritu de vuestra mente. Qué preciosa reflexión en cuanto a la perfección cristiana, la cual Juan Wesley en esa frase célebre que queda escrito en sus comentarios y estudios es: la perfección cristiana es un amor continuo a Dios y al prójimo, gobernando todos los pensamientos, palabras y acciones. Que el Señor les bendiga ricamente.